trigonométricas, ¿verdad? Entonces, antes quisiera yo referirme a un detalle. Por ejemplo, es muy conocida esta identidad trigonométrica, ¿verdad? A esta expresión, ¿qué es la diferencia de esta otra? ¿O qué diferencia tiene con respecto a esta? Ok, fíjese usted. Esta es una identidad trigonométrica. ¿Qué significa entonces una identidad? Vamos a ver acá. Y esta es una ecuación trigonométrica. Entonces vamos a ver qué es una ecuación. Estas dos son diferentes por algo. Veamos. Identidad trigonométrica va a ser aquella que va a hacer una igualdad, ¿sí? Una expresión donde encontramos una igualdad y que la va a cumplir el ángulo alfa, ¿no? Ve usted un ángulo acá. Ese ángulo puede ser cualquier ángulo conocido, cualquier ángulo, número real, ¿no? Cualquier real. Sabemos que un ángulo tiene su representación con los números reales, medida angular. Entonces, nosotros vemos que esta de acá es una identidad trigonométrica, es decir, alfa puede ser cualquier ángulo. ¿Está bien? Cualquier ángulo donde se conozca el seno de ese ángulo y el coseno de ese ángulo, que estén determinados, sean números reales. En cambio, esta otra es una ecuación trigonométrica porque van a haber ángulos, ¿sí? Van a haber algunos ángulos que no satisfacen esta igualdad. Algunos sí, algunos no. Entonces, cuando yo descubro quiénes son los alfa que satisfacen esta igualdad, voy a encontrar la solución a esta ecuación trigonométrica. ¿Está bien? Entonces, esta es una ecuación trigonométrica porque no todos los ángulos satisfacen esta igualdad. En cambio, acá va a ser, repito una vez más, una identidad cuando la satisfacen todos los ángulos para los cuales existen las razones trigonométricas involucradas en dicha igualdad. Bien, entonces aclarada la situación, va a ser vamos a tratar primero esto en una sesión posterior, vamos a tratar las ecuaciones trigonométricas con mucha más paciencia. Primero vemos entonces las identidades, o sea, las expresiones que satisfacen cualquier ángulo real, ¿verdad? Entonces venimos por acá y decimos, entonces dentro de las identidades trigonométricas fundamentales tenemos las recíprocas, ¿no? Son aquellas razones trigonométricas tales que el producto me da la unidad real. Tenemos así que el seno por la cosecante da 1. Pero esta expresión solamente va a ser válida, ¿no? Cuando el seno y la cosecante existan. Nosotros sabemos que la cosecante y algunos ángulos no existen. El seno y el coseno, vamos a referirnos nuevamente a esto, senos y cosenos. Nosotros sabemos que en sesiones anteriores, ¿no? Dada una CT, ¿no? Estamos con un ángulo en posición normal cualquiera, lo vimos en la sesión 5 y 6 anteriores. Cogemos el ángulo, un punto de su lado final, ¿sí? Digamos entonces, vamos a marcar aquí el ángulo. Habíamos dado un ángulo cualquiera y nosotros decimos bien, el seno estaba definido, ¿no? El seno estaba definido para él como si este era X, ¿sí? El seno era justamente el valor de si esto es 0, el seno de alfa solamente era I sobre R, ¿se acuerdan? Y el coseno también, el coseno de alfa era I sobre R. En la sesión 5 dimos la definición. Entonces, el seno y el coseno van a existir, no va a tener ningún problema porque solamente me fijo en los componentes del punto, del ángulo asociado al ángulo, y el reemplazo, como R siempre es diferente de 0, esta expresión va a ser válida. Pero sabemos que en este momento, cuando este ángulo llegue a ser, digamos, 0,n, ¿no? X en 0x, entonces cuando nosotros nos preguntemos, ¿no? Como este punto es diferente de 0, 0, nosotros incluso podemos hablar de la secante y la cosecante. Pero acá no, fíjense, ¿cuánto vale el coseno? Coseno de 90 grados en este caso. Coseno de 90 grados es 0. ¿Verdad? Entonces era la X, ¿no? Fíjense bien, era la X sobre R, entonces es
estaba definida, lo voy a escribir acá, la secante del ángulo está definida como R sobre X. Entonces nosotros vemos que es sobre X que tenemos que dividir R sobre X, y eso no existe. Entonces nosotros acá, por ejemplo, tenemos que en esta segunda, coseno por secante igual a 1, pero este secante no existe para 90. Vale decir que van a haber algunos ángulos donde esta razón trigonométrica no existe. Una vez más, entonces repito, las identidades trigonométricas van a ser aquellas expresiones donde muestra una igualdad cierta para todo ángulo, tales que las razones trigonométricas involucradas existan para ese ángulo. Entonces, el seno y el coseno no van a tener problema, porque ellos van a existir para todos los ángulos reales. El problema va a ser entonces cuando el seno es 0, esta de acá no va a existir, o como lo hemos visto en este caso, cuando el coseno es 0, la secante no va a existir. Entonces nosotros tenemos que quitar aquí algunos ángulos. Alfa diferente de, acá también, vamos a ver acá. Ya hemos visto geométricamente al menos que la secante de 90 no existe. Así como no va a existir de él, tampoco va a existir de este otro ángulo, porque acá también el coseno es 0. Entonces no existe de él. ¿Eso qué ángulos son? Eso es una vez primerios, 2, 3 veces primerios, entonces nos quedamos 1, 3, 5, 6, 7, si usted se dio cuenta ya, 8, 9, vamos con los impares por primerios. El hecho de decir impar se expresa así, ¿no? O con el menos, siempre y cuando n sea un entero. Entonces, esta es una identidad ya totalmente escrita, ¿no? Da la ecuación, la igualdad, ya no es una ecuación, es una identidad, pero con la restricción del caso. Es decir, esta restricción solamente quiere decirle que debe de existir el coseno y la secante. En este caso, el seno debe ser diferente de 0 para que exista la cosecante, ¿verdad? Entonces, ¿dónde el seno se hace 0? Recuerden entonces la CT una vez más, el seno se hace 0. Acá, en este extremo y en este otro. Estos dos cuadrantales. Entonces, esto es 0, una vez pi, 2 veces, 3 veces, 4 veces pi. Entonces son n veces pi. Con n siempre entero. Quiero decir, positivamente hablando, o con ángulo positivo o ángulo negativo, ¿verdad? Aquí hay el 1. ¿Diferente de quién? Bueno, debe de ser la tangente y debe ser la cotangente. Ambas de acá deben de existir. Para eso no debe de caer. No debe de caer. Está prohibido que esté en este casillero y en este otro. Entonces no debe de ser ninguno de estos. Quiere decir que no debe ser ningún cuadrantal diferente de n primitivos. Esas son las restricciones entonces que nosotros damos. De forma análoga, en las identidades por cociente, acá la tangente seno entre coseno. El coseno es no nulo entonces. Debe ser no 0 para que la división pueda efectuarse. Entonces acá ponemos donde el ángulo debe ser tal que el coseno no sea 0. ¿Y se acuerdan dónde vimos que el coseno no sea 0? Acá, ¿cierto? Entonces alfa diferente de los impares por primerios. Entonces estamos quitándole las restricciones del caso. Por acá seno no nulo quiere decir que alfa es diferente de n. En lo sucesivo, esta parte no la vamos a escribir enteros, no la vamos a escribir, sino la vamos a sobreentender. Ya cuando el problema esté muy delicado, le vamos a considerar todos estos argumentos. Cuando a mí me dan una expresión, entonces yo, si la expresión original fuera esta, vamos a colocar aquí otra. Entonces, esta de acá, ya, si me la dan así originalmente, me están diciendo que existe el seno de alfa y que existe la tangente de alfa. O sea, este seno entre coseno, ¿no? Esta identidad. Entonces, ya me está diciendo que el seno es diferente de 0. O sea, esto existe. Si me dan un problema desde el origen con una información de este tipo, quiere decir que las razones que ya me están dando deben de existir. Ya me están dando algunas restricciones. Recuerden estas identidades pitagóricas en la semana número 4, cuando vimos la definición de ángulos, razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no? Ya habíamos visto esta expresión de alguna forma,
sale como consecuencia del teorema de Pitágoras. Repito una vez más, alfa no tiene ninguna dificultad, restricción aquí, el seno y el coseno de siempre existe sin ninguna restricción para el ángulo alfa, es decir, alfa puede ser cualquier número real, en senos y cosenos. Aquí aparece la tangente, 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada. Esa parte me dice que gracias a esta de acá, ¿no? El coseno no puede ser 0, y esta de acá dice que el coseno tampoco debe ser 0, ¿no? Estas dos dicen que el coseno, para que ellas existan, el coseno debe ser no nulo. Y el coseno es no nulo para los impares por pi medio. Entonces usted le puede poner alfa diferente de los impares por pi medio. Repito, estas aclaraciones ya son más rigurosas, ¿no? A ver, veamos. Cotangente es coseno sobre 0. O sea, acá ya me está diciendo que el seno debe ser diferente de 0. Y acá también. Entonces yo digo, el seno debe ser diferente de 0. Entonces alfa debe de ser diferente de n, ¿no? Eso lo habíamos visto acá, ¿no? También lo puede volver a ver en el dibujo. Entonces, estas son las identidades trigonométricas fundamentales. Ahora vamos a hacer unas observaciones con respecto a cada una de estas. Veamos, entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos esta identidad pitagórica, vamos aquí como una observación. Primera observación. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que recordar que las identidades no solamente sirven para utilizarlas tal como está, podemos ir de izquierda hacia derecha, o de pronto de derecha, este 1 puede representar para nosotros toda esa suma de los dos cuadrados. Entonces, cuidado, puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, puedo utilizarla de ambas formas. Entonces, en ese sentido, también puedo despejarlas. Seno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado. Entonces, en este momento vamos a tener que utilizar, ¿no? Nuestras factorizaciones y nuestros conocimientos algebraicos. Por ejemplo, si observa bien, entonces acá nosotros en realidad tenemos 1 al cuadrado menos coseno cuadrado. Y eso por álgebra es diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces lo que voy diciendo es que nosotros lo que vamos a querer observar en los ejercicios es cómo siempre llevaron todo a factorización. Miren que el seno cuadrado lo he factorizado de esta forma. Le he puesto en 2 factores, pero considerando al coseno, ¿no es cierto? Pues estas son observaciones para poder aplicarlas a los ejercicios con mayor rapidez. Entonces, otra observación, por ejemplo, tendría que ser con esto, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? 1 igual, con respecto a la segunda, sería secante cuadrado menos tangente cuadrado. Secante cuadrado menos tangente cuadrado. Entonces ahí usted también tiene esto de acá, 1 igual, vamos a seguir escribiendo, ¿no? Diferencia de cuadrados. Secante menos tangente por secante más tangente. Entonces, como el producto de estos dos es 1, eso quiere decir que ninguno de ellos es 0. ¿Por qué hago la aclaración? Porque quiero pasar a dividir uno de ellos. Cuando uno va a pasar a dividir, tiene que estar segurísimo que lo que está pasando a dividir sea no nulo, porque si no, no existiría esa expresión. Entonces, paso a dividir cualquiera de ellos. Vamos a poner acá secante menos tangente. Entonces, esa expresión es igual a secante más tangente. Y si usted hubiera puesto la suma acá, acá es la diferencia. Entonces, note esta expresión, ¿no? 1 entre la diferencia es igual a la suma. ¿Sí? Repito, si usted hubiera bajado a dividir la suma, 1 entre la suma igual a la diferencia. Es una observación muy importante, ¿no? Para facilitar de pronto la resolución del ejercicio. Entonces pasamos a otra observación. Entonces, de manera análoga a lo que hemos hecho con la secante, también ocurre con la última pitagórica, que se trata de la cosecante. No pierda atención. Esto de acá tiene un orden. En
también se despega para la otra. En ese caso sería cosecante menos cotangente, ¿no? En ese orden es igual a la cosecante del ángulo alfa más la cotangente. Entonces tenemos este tipo de observaciones, ¿no? Tenemos una observación más. Por ejemplo, ¿recuerden? Siempre queremos tener factorización, ¿no? Vamos a ir con una observación. En algún momento las vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me piden 1 más seno más coseno, todo esto cuadrado? ¿A qué es igual eso? Entonces, algebraicamente lo vamos a desarrollar. Cuando tenemos un trinomio al cuadrado, es el cuadrado de cada uno de ellos, vale decir cuadrado más cuadrado y el cuadrado, no suma de cuadrados, como le escribo por acá. Seno cuadrado, está empeorando la letra, coseno cuadrado, más, según la fórmula, recuerden que es el doble producto de tomado de dos senos, vale decir 1 por seno, 1 por coseno y después seno por coseno. Eso da por resultado seno, coseno y seno por coseno, más seno por coseno. Listo. ¿Qué resulta acá? Resulta 1 más, y aquí viene nuestra pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado, eso equivale a 1, ¿verdad? Lo ponemos en naranja para resaltar que todo eso equivale a 1. Más 2 veces toda esa expresión, ¿no? Seno más coseno más seno coseno. Todo del mismo ángulo. Entonces vamos una vez más a escribir. Esto es 2, ¿cierto? Esto es 2. Esto es 2. Ya, allá en el segundo sumando tenemos 2. Entonces factorizamos el 2 y nos queda así. Factorizando el 2, acá me queda 1 más seno más coseno más ese producto. ¿Cierto? No pierda de vista que nosotros lo que queremos es factorizarlo, ¿no? Esta suma al cuadrado queremos llevarlo como factores. Entonces, fíjense bien, continuamos por acá, lo voy a reescribir esto. 1 más, vamos a mejorar. A ver. 1 más seno más coseno del ángulo alfa al cuadrado. ¿Qué nos resultó? Nos resultó 2 y lo voy a acomodar. Miren, lo acomodo así: 1 más y después copio seno por coseno. Seno, a ver, no, lo voy a dejar tal para que funcione. El alfa sin más c por, y aquí cos de alfa, ya está. Y vamos con el alfa. Entonces un alfa podría ser 2 números multiplicados que me den 1 por 1, 2 números multiplicados que me den seno por coseno, justamente seno por coseno. Y cuando yo haga esto es cos más seno, y justamente me da el término central, ¿cierto? Eso se llama factorización por el método de alfa. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es 2, cogemos en horizontal, recuerden lo que era en horizontal, más seno, 1 más coseno. Entonces, vea usted que acaba de quedarnos una factorización. Lo voy a reescribir acá para que quede entonces como la observación. 1 más seno más coseno al cuadrado. Entonces, esta es
Cuando nosotros tengamos sucesivo una expresión de este tipo, fíjense qué bonito, 1 menos 0 más coseno al cuadrado. ¿Qué es eso? Entonces usted va a hacer el mismo procedimiento pero con mucho más cuidado porque este signo es negativo. Entonces cuando decimos solamente el doble producto de ellos, tomamos el 2 en 2, acá me saldrá 1 menos 0, o sea multiplicarlo, y acá me sale menos 0. 1 con coseno me va a salir lo mismo, y cuando multiplique estos dos, otra vez aquí sale negativo. ¿Está bien? Eso, usted vuelve a hacer todas las operaciones utilizando esta pitagórica y lo bonito es que le va a salir dos veces. Fíjese que viene con menos. Entonces es 1 menos 0, 1 más coseno. Entonces la factorización se hace conocida, ¿no? Usted intente otro ejercicio más, a manera de ejercicio. Puede ser menos menos, o puede ser más menos también, ¿no? De todas las combinaciones